día como hoy conmemoramos la fúnebre muerte de Pedro Calderón, que marcó el final del siglo de oro. Por esto queremos recordar todo lo sucedido en su época. El siglo de oro comenzó con la publicación de la Gramática Castellana, un libro escrito por Antonio de Nebrija, publicado en 1492. Este constituyó la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas. Continuamos con la llegada de Colón al Nuevo Mundo, en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón. Él realizó sus 4 famosos viajes desde Europa a América el 12 de octubre de 1492. Seguimos con el fin de la Reconquista española. En enero de 1492 se produjo la rendición de Boabdil y la entrega del Reino de la Granada a los reyes católicos. Este hecho dio el fin de la Reconquista. Y damos término a este periodo con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, un español caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literarios barrocos del siglo de oro, en especial con su teatro. Buenos días, soy Manuel Fernández y hoy trataré el tema del siglo de oro, el cual estamos haciendo un homenaje recordando sus inicios de esta gran etapa. El siglo de oro coincidió con la etapa de mayor poder de la monarquía española y llegó a su fin en la época en la que las Austrias entraron en declive. Las fechas que suelen usar para marcar el inicio y el fin suele ser 1492, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de América, y desde el reincidio de los reyes católicos. Se intentó potenciar la cultura y así se sitúa en el 1959 con el Tratado de Pirineos. El término proviene de Luis Velázquez, un intelectual del siglo XVIII, quien usó este término para referirse a la literatura del siglo XVI y luego pasó a ser utilizado para referirse al arte del siglo XVI al XVII. Cabe recordar que los dos periodos de la Edad de Oro fueron el Renacimiento español y el Barroco español. Buenos días, soy Ana Rodríguez y mi intención el día de hoy es invitarlos a la exposición Tan sabia como valerosa, la cual tratará de las mujeres silenciadas y olvidadas del siglo de oro español. Esta se llevará a cabo hoy, 6 de marzo, hasta el 24 de mayo. Eso nos va a permitir recuperar y ampliar una memoria marcada por un canon masculino en el que solo trascendieron autores masculinos. Es muy común que cuando hablan sobre alguna autora femenina del siglo de oro español pienses en Santa Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, pero durante esta época hubo otras autores, tales como Olivia Sabuco, María de Sayas, Catalina Erauso, mujeres que vivieron durante los siglos XVI y XVII, las cuales sus obras tienen una absoluta actualidad porque en ellas abordan temas tales como la violencia machista, la institución matrimonial, las normas sexuales, la capacidad de las mujeres para los estudios, los límites a la libertad femenina o las causas y efectos de la misoginia. Por ejemplo, María de Sayas, una mujer la cual escribió muchas novelas amorosas, desengaños amorosos, ejemplares, donde contaban historias de mujeres que pasaban por problemas serios, de la justicia de un sistema patriarcal, aunque claro está que ella nunca utilizó esa palabra, pero siempre hacía referencia a ello. Ahora estamos en pleno siglo XXI y podemos releerlo a través de otra perspectiva, a través de la visión que nos ofrecen los escritos de las mujeres. Cabe recordar que las mujeres se les ha silenciado por distintos motivos y todas giran en torno a la misoginia, en ver lo que ella hace como algo que no llega al nivel de lo que hace un hombre. Y esto es una lástima en realidad. Por ejemplo, lo que sucedió con Catalina de Erauso, la cual se hizo pasar por hombre la mayor parte de su vida para vivir en una libertad. Esta fue conocida como la monja alférez. Todo visitante debe conocer un dato, que el 80% eran monjas, ya que el convento les facilitaba el acceso a la cultura y a las letras. Una de ellas es Sor Juana,
la cual escribió un documento clave en defensa de los derechos de la mujer de la época, a tener libertad intelectual y a participar en el ámbito cultural de la sociedad. Esta es nuestra historia. Y si nos quedamos con la mitad de esta visión, nos estamos empobreciendo. Y con esto concluyo nuestra invitación. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural el cual se originó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasismo. Dando prioridad a los sentimientos, este fue considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo en Europa. El romanticismo fue un movimiento crucial para comprender la cultura occidental, moderna, la filosofía, el arte, la literatura, la música y la política. Fueron influenciadas por este movimiento. Su característica fundamental es la ruptura de la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza así como la vida y al ser humano mismo. Se representa de manera distinta y particular en cada país donde se encuentra o donde se desarrolla, se manifiesta en distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual es el romanticismo. Pero antes quiero compartirles una frase, la cual dice así: lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Bueno, después de esta frase del día de hoy, vamos a hablar sobre el contexto histórico del romanticismo y vamos a nombrar uno de los acontecimientos de esta época. Uno de ellos fue la Revolución Industrial, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, Viva la Pepa, entre otros. Y como todos hechos tienen sus pros y contras, uno de los cambios que provocó todos estos acontecimientos fueron cambio de estructura social, o sea, nuevas clases, proletariado y burguesía. Otro fue la importancia sentimentalista nacionalista y deseos liberales. Otra de ellas fue la importancia sentimentalista nacional y deseos liberal. Y por último, una de las situaciones angustiosas ante opresión de sistemas de gobierno absolutista. Esos fueron algunos acontecimientos que surgieron en esa época, pero el día de hoy nos vamos a centrar más que todo en qué tiene que ver la Revolución Francesa con el romanticismo. Así que el signo característico del grupo de historiadores románticos liberales fue el de considerar al pueblo como protagonista histórico. Y un libro, una obra que tuvo un gran aporte sobre esta revolución fue el libro llamado Historias de los Girondinos, que fue publicada en 1847. Lo siguiente a tratar será los temas románticos generales del romanticismo. Uno de esos temas fue la historia nacional, el amor, pero un amor inalcanzable y frustrado, la pasión, la visión trágica sobre la vida y la resignación frente al destino injusto. El estilo literario del romanticismo fue la abundancia de adjetivos, mezcla del léxico culto y popular, uso muy frecuente de la función expresiva como la exclamación, la interjección y los puntos suspensivos. Y los recursos literarios fueron como la hiperbatón y antítesis.